Oficialmente mi Nissan 350Z ha dejado de ser V6 porque le pusimos el motor de un Hellcat. Por supuesto que al principio este proyecto sonaba bastante cuestionable, ya que no existe información alguna y estos motores no son nada livianos. En un futuro vamos a revisar qué tal quedó la distribución de pesos, pero por el momento el motor y la transmisión ya están instaladas a un 100%. Y no está de más decirles que la posición del shifter quedó completamente de fábrica. Y eso fue gracias a Conversiones LOJ, ya que ellos diseñaron un kit para Z33 y G35 haciendo funcionar tu transmisión de fábrica con un motor Hemi, ya sea el 6.2 o el 6.4. Y siéndoles sinceros, me gusta bastante cómo se ve el chasis ya con el motor puesto. Y podrías pensar que tenés que destruir tu chasis para hacer que esto pase, y no es así. Cortes bastante mínimos fueron necesarios, y aunque estos son avances bastante significativos, sigo con mucho trabajo por hacer que ni sé por dónde empezar. Sin mucho más que decirles, nos tenemos que poner a trabajar. Por supuesto que a este punto ya no me sorprende, pero otra vez tenemos malas noticias. Las cosas podrían estar mucho peor. El frente del Z no queda. Esta es la distancia en la cual lo tenemos que empujar un poco más, pero ya estamos topando en el motor. Y yo sé que muchos de ustedes han de estar diciendo: Fernando, ¿qué te esperabas? Le estás poniendo el motor de un Hellcat, no es nada pequeño. Y por supuesto que tienen toda la razón. Lo que nos está topando ahorita son los ventiladores, que fácilmente los podríamos reemplazar por unos aftermarket que sean más delgados y nos dé un poco más de espacio. Si logran ver que incluso con el radiador de fábrica tenemos casi la misma posición. Por supuesto que es otra historia en la línea de abajo, ya que la tendríamos que hacer llegar de ahí hacia abajo, prácticamente generando una S que no sería fácil encontrar una manguera aftermarket. Sí siento que va a ser necesario reemplazar el radiador de fábrica por uno que sea un tanto más ancho y de aluminio. Ya que nos dimos cuenta de que no podíamos hacer quedar el radiador de fábrica, procedí a quitarlo para así tener una mejor idea de qué necesitábamos, o mejor dicho, cuánto espacio nos iba a quedar restante para así poner un nuevo radiador. Y pues los resultados no fueron tan decepcionantes. Todo quedó mucho mejor de lo que pensé. Como pueden ver, sí lo hicimos llegar a la posición de fábrica, no tuvimos que hacer modificaciones. No podemos olvidar en lo absoluto que de igual manera le tengo que agregar un enfriador para el supercargador. Y por supuesto que eso nos va a tomar bastante espacio al frente del motor, aunque si nos ponemos a pensar, lo podríamos poner en la parrilla debajo del bumper. Prácticamente parecería un intercooler. ¿Cómo? No sé, pero de alguna manera me las tendría que ingeniar para hacerlo quedar en esta posición. No ayuda para nada el hecho de que no existe nada de información al respecto de un swap como este y qué opciones tenés, así que toca investigar un poco y ordenar varias partes. En lo que llegaban las partes del sistema de enfriamiento, empecé a trabajar en el sistema de combustible. No está de más informarles que voy a poner un riel aftermarket, y ya que estamos ahí, ¿por qué no poner unos inyectores más grandes? Ya que me decidí ir con el sistema de combustible E85, o mejor dicho Flex Fuel, ya que de igual manera en un caso de emergencia podríamos utilizar combustible 93. ¿Era necesario hacer esto? Por supuesto que no, pero hey, no podemos dejar a un lado el hecho de que podríamos llegar a generar mucho más caballaje con este tipo de combustible. Estos son los números de calibración de mis inyectores por si a alguien le interesa. De igual manera empecé a desarmar todo el interior, especialmente en el lado del pasajero, para así poderle llegar a la bomba de combustible. A este punto ya tengo bastante práctica removiendo todas estas partes, aunque no deja de ser un tanto molesto. Procedí a sacar el combustible viejo para que no se llegase a contaminar con el nuevo cuando le pongamos el E85. Así es como se ven las bombas de combustible. Sí, bombas, porque lo dejamos doble, prácticamente replicando un sistema de combustible de Hellcat. Fue bastante fácil instalarlo, ya que estoy utilizando un hanger diseñado para un 350Z. Eso me agiliza todo el proceso. Así quedó ya instalada, lista para poner las líneas de combustible. Ya que estamos utilizando la Holley Dominator para controlar todo el carro, tenía que hacer esta adquisición también. La Holley EFI Pro de 6.86 pulgadas para así tener una mejor idea de qué es lo que está sucediendo con nuestro motor. Les aseguro que no voy a tener que taladrar mi tablero para instalarla, sino que encontré algo mucho mejor. Esta réplica de mi tacómetro que fácilmente nos haría la adaptación
para instalarlo como que si fuera uno de fábrica. Miren qué genial se ven. Por supuesto que necesitas extraer tu tacómetro de fábrica, pero es algo que te tardas menos de 5 minutos. Así es como se ve la pantalla ya asegurada y lista para ser instalada en nuestro tablero. Aprovechando que está afuera, ¿por qué no ponerle todos los conectores? Así simplemente correr las líneas a donde sea necesario, o mejor dicho, donde quede la computadora. Las cosas estuvieron un tanto más complicadas de lo que me imaginé, pero se logró el objetivo. Y los resultados son bastante satisfactorios. Prácticamente tiene un estilo de fábrica. Sí se me hizo un tanto difícil el acoplar esta parte superior, ya que no encaja con esta que compramos para adaptar toda la pantalla. Ahora que ves el tablero, prácticamente es como que haya pasado de una versión 2007 a un 2024, aunque el resto del tablero por el momento no le hace justicia. No solo eso, sino que de igual manera ya corre las líneas hasta este lado para así poderlas conectar fácilmente a la computadora. Podemos dar el tablero como terminado y nos podemos enfocar en el pedal de aceleración, ya que lo vamos a tener que reemplazar por uno de Hellcat. Lo único que cambian es la manera en la que van atornillados. Como pueden ver, aquí se atornilla el Hellcat y el 350Z va en ese lado, que es prácticamente la curva que tiene el pedal. Esto es el destino, definitivamente esto tenía que pasar. Por supuesto que esto simplemente es una pequeña prueba y las cosas podrían estar mucho peor. Simplemente le he puesto una tuerca en la parte de arriba para ver la distancia que necesitaríamos moverlo, y hasta el momento sí me doy cuenta que tendríamos que hacerlo más para arriba y de igual manera buscar una alternativa para inclinarlo un poco más para que quede en la misma posición que los otros dos de fábrica. Se arriesgó y se ganó. Prácticamente terminamos de combinar dos pedales en uno. Toda esta placa sigue siendo la original de un Nissan 350Z. Procedimos a recortar las orillas y de igual manera soldar esta placa para así poder incrustar el pedal original de un Hellcat. No está de más mencionarles que estos tornillos también son de un Hellcat. Después de eso simplemente procedimos a darle un negro mate y ahora sí podemos incrustarlo, ya que quedaría en la misma posición de un pedal original de un Nissan 350Z sin ningún problema. Ya quedó instalado a un 100% y me gusta bastante en la posición que quedó. Hace combinación con el clutch y el pedal de frente. You look pretty comfortable though. What are you doing? Tiempo de computadora. Yeah, I like Let me that. check my notes. Yeah, that was right. You were good. Lee es el que se va a encargar de hacernos el brackets para que la computadora quede fija a un 100% y no se ande moviendo en el carro. Después de varias horas se cumplió la misión, dejando la computadora bastante fija y de igual manera en un lugar estratégico que me haga replicar toda la dirección de cables que van hacia el motor de una manera de fábrica. La computadora OEM de igual manera quedó ahí porque tiene este conector que sigue siendo funcional. Honestamente no sé qué circuitos corren por ahí, pueda que sea el modo de seguridad, ABS, así que mejor prefiero dejarlo y no eliminarlo. Después de varios días de espera, al fin empezaron a llegar las partes del sistema de enfriamiento y lo primero que llegó fue el enfriador del supercargador. Decidí comprar este Mishimoto que, siéndoles sinceros, no sé si va a quedar, ya que vamos a prueba y error. Si nos da una mejor idea del tamaño, que pues se ve bastante funcional. Y de igual manera aquí les dejo el número de parte por si lo quieren replicar. Sí tocó eliminar la base donde está supuesto remolcar el 350Z en el área frontal, pero podemos remolcarlo de otro lado. Más o menos así se ve puesta y pues las dimensiones quedaron bastante bien. Me sorprende que es mucho mejor de lo esperado. Sí habíamos pensado en soldarlo, pero ¿por qué no mejor realizar unos brackets y que se haga más fácil en un dado caso lo necesitemos desmontar? Ya que uno nunca sabe, así que es mejor que quede accesible y no sea tan difícil. Puede cortarlas más o menos así se ven las placas y tocó hacerle hoyos para que por ahí pasen las mangueras. Mejor dicho, así es como se va a ver ya puesta. El plan maestro aquí sería reutilizar los puntos de agarre que ya tiene y simplemente crear otros puntos de agarre que vaya hacia el crash bar. Atornillarlo sería el primer paso para así asegurarnos de que quede en una posición recta antes de que empecemos a taladrar. Después de fijarlo hicimos un par de pruebas y pues se ve bastante agresivo. ¿Qué piensan ustedes? No nos podíamos quedar con la duda, así que procedimos a poner el bumper para ver si teníamos suficiente espacio y pues por supuesto no quedó, así que teníamos que cortar un tanto el bumper para hacerle espacio y no me siento culpable de cortarlos. Este bumper ya estaba en sus últimos días, necesitamos reemplazarlo. Después de los cortes, estos son los resultados y 20 de 10. Tuve que volver a quitar la barra ya que es necesario instalarle más partes. Siendo más específicos, es en la parte de en medio donde necesitamos taladrarla para no debilitarla tanto, aunque el aluminio es bastante resistente. Y no, créanme que no hicimos eso
hoyos simplemente para dibujarle una carita. En sí esos hoyos fueron hechos para así poder poner un tornillo cruzado y llegue hasta la bomba que va a hacer recorrer todo el refrigerante en el supercargador. Y ahora que está ensamblada de igual manera con el enfriador puesto, se siente mucho más pesada. Definitivamente esto no ayuda para nada a la distribución de peso, pero es justo y necesario. Ese es el depósito de expansión que es necesario en este sistema de enfriamiento para el supercargador. Ojo, el hecho de que el enfriador va a quedar bastante lejos en la parte frontal nos hace necesitar este contenedor, que por cierto es el original de Hellcat, proviene del carro donador y de igual manera lo podríamos dejar en una posición de fábrica ya que tiene bastante espacio disponible sin hacer interferencia con el capó, más o menos en esta posición. Y aunque estoy bastante contento con todos los avances que le hemos hecho al Z, lastimosamente le tengo que bajar el motor. No es porque necesito cambiar las bujías y pues no tengo suficiente espacio para hacerlo, sino porque si se recuerdan, cortamos esta parte del chasis en la cual lo quiero soldar y de igual manera darle la respectiva pintada. Créanme que cruzo los dedos para que esta sea la última vez en la cual tenga que bajar el motor. Si solo vieras el Z por fuera, podrías pensar que ya está prácticamente completo, aunque hay mucho trabajo por hacerlo. Volver a remover el frente por 14ª vez, ya perdí la cuenta. Volver a quitar los rines, que no son nada livianos, eso es algo en lo cual voy a tratar de reemplazar en un futuro cercano, un set que no pese tanto. La frenada en este proyecto es algo que he estado desde el principio. Siéndoles sinceros, aún no me decido con qué set irme. Lo bueno es que en los 350Z tenés muchas opciones. Definitivamente, déjame saber en los comentarios ¿qué recomendaciones me darías o qué set crees que se le viera bien? También sigo sin decidirme con qué color dejarlo. Con versiones LOJ hicieron este kit bastante fácil de remover. Por supuesto que no he tenido que drenar fluidos, desconectar cables, aunque todo lo he hecho yo solo en un periodo de tiempo bastante corto. Sí trato de tener bastante precaución antes de empezar a despegar el chasis del motor, ya que no quiero quebrar ninguno de los componentes de plástico. Gastar dinero en partes que se dañaron por cosas que se pudieron evitar es algo que en verdad detesto. El motor sí sigue siendo mucho más fácil extraerlo por la parte frontal. Motor afuera, y aunque esto parece que nos ha puesto 10 pasos hacia atrás en el proyecto, créanme que son muy buenas noticias. No podemos olvidar que cuando puse el motor y la transmisión era la primera prueba. Por supuesto que tenemos que hacer ajustes. De igual manera vamos a cambiar todas las bujías y las bobinas porque veo que ustedes sí están bastante interesados en eso. He visto muchos comentarios en los cuales ustedes me dicen cómo le vas a hacer el servicio, va a ser imposible quitarle las bujías. Y pues creo que no han visto cómo es que se le hace mantenimiento a los Porsche. Otra de las cosas que tengo que mencionar es que el sensor del crankshaft lo tengo que reemplazar, ya que el de fábrica que traen estos motores no funciona con el arnés que vamos a instalarle. El que vamos a tener que utilizar es uno de Chrysler que hace mucho más fácil la instalación. Este es el molde de la placa que necesitamos moldar en el 350Z. Perfecto. That's perfect. So, You done? yeah, we'll just tape that up and paint it over. We're good to go. Right? Not at all. Come on, man. Claro que es necesario preparar la superficie antes de empezar a soldar, y así fue como quedó después de la soldadura. Aunque se me hizo un tanto difícil, conseguí la pintura original. Miren los resultados, me gustó bastante, pareciera que no pasó nada. Aquí les dejo el código de la pintura y de igual manera la marca de spray que utilicé. Empecé a trabajar con las líneas de freno para así poderlas recolocar y tener mucho más espacio alrededor del motor. Sí fue necesario desconectar las mangueras desde el módulo de ABS para así tener una mejor flexibilidad por donde necesitábamos correr las mangueras nuevamente. En el lado del conductor, aquí es donde decidí hacer un hoyo para pasarlo, y en el lado del pasajero sí puedo reutilizar otro agujero que ya viene desde fábrica. Como les había dicho anteriormente, teníamos que aprovechar esta desmontada de motor para cambiar bujías y de igual manera bobinas y quitarnos ese dolor de cabeza. Sí me alegró bastante al ver que las bujías estaban quemando de una manera normal. Este catchcan no se lo voy a dejar permanente, simplemente quiero ver si me convence dejándolo en esta posición o en verdad me quiero ir con otro estilo. Siéndoles sinceros, es bastante fácil de instalar, de igual manera sería extremadamente fácil darle el mantenimiento. Después de todos estos necesarios procedimientos, estaba más que listo para volver a ensamblar el motor, y no está de más decirles que también lo voy a instalar yo solo. Bajar el chasis ya con el motor adentro es un procedimiento que tenés que tener bastante cuidado. Volver a apretar los coilover y de igual manera ajustar toda la suspensión es algo que a este punto se me hace bastante fácil, y ya no se diga los frenos. Decidí de gastar
desgastar un tanto la polea de la bomba de agua, ya que sobresale bastante, y esta es una de las cosas que más me estaba topando con los ventiladores de fábrica. ¿Por qué no desgastarla y de igual manera soldarla para así dejarla mucho más fuerte que una de fábrica? Perfecto. Claro que después de soldarla tenés que volver a lijar para que así se vea como que si nada ha pasado, y estos fueron los resultados. Esta es una línea de alta presión necesaria para los sistemas de power steering. En este caso vamos a reutilizar esta, que tuve mucha suerte ya que la habían utilizado en un LS swap de un RX7 y estaba aquí en el taller. Muy fácil de instalarla ya que todo está bastante accesible. El único detalle donde sí tuve que tener un tanto de cuidado fue en la parte del steering rack, ya que tuve que utilizar este adaptador para hacerla que quede y de igual manera asegurarme que no exista ningún tipo de fuga. Así quedó la manguera ya puesta con una distancia bastante prudente de cualquier superficie que nos pueda generar calor, quemarla y producir un incendio. Solo me falta poner la manguera que va desde aquí hasta la parte alta de la bomba, pasando por el enfriador, que ahí sí puedes utilizar cualquier tipo de manguera de transmisión. El radiador al fin llegó, pero de igual manera tenía que quitar el condensador del radiador stock. Este Mishimoto es el que vamos a estar utilizando. Por supuesto que tiene todos los brackets de fábrica que tiene un 350Z, muy fácil de instalar. Tuve que volver a medir el frente con el nuevo radiador y de igual manera la polea ya desgastada para poder comprar los respectivos ventiladores. Y por qué no también instalar el crash bar, ya que necesito tener una idea de dónde quiero dejar el enfriador de power steering. Look like you're having fun right now. Does that mean anything different in Spanish? Yeah. Not really. That's universal. Solo por el récord, en realidad estarle trabajando en Nissan ha sido un caos. Ha habido problema tras problema. Ya ni sé. No, right? Ya ni sé qué día estamos porque todo nos ha salido prácticamente mal. Pero estamos haciendo el esfuerzo para que las cosas salgan bien y tratar de darles progreso. Todos los meses, miles de carros chocados, inundados o incluso abandonados son subastados. El problema es que para poder accesar a ellos tenés que ser dueño de dealer o un deshuesadero. De lo contrario, solo puedes accesar a una pequeña fracción de ellos. Pero por suerte, con Cars for Beat ese problema quedó en el pasado, ya que con ellos puedes accesar a todos los carros que estén disponibles en la subasta, incluyendo todos estos que ustedes ven que compramos. Y por cierto, no tenés ningún costo anual. Cars for Beat te da acceso a todos los carros que están disponibles en dos de las mayores subastas de la industria salvage. Solo tenés que encontrar el carro que te gusta, entrar a la subasta y si no lo ganas, automáticamente tu depósito es devuelto. No perdés ni un centavo. Cars for Beat está aquí para ayudarte en tu primer compra de subasta, nada de permisos o licencias necesarias, evitándote confusiones o dolores de cabeza. Y si necesitas solo una razón más para convencerte e irlos a revisar, te van a estar reembolsando $50 en tu primer compra si utilizas el link que te dejo aquí en la descripción. Así que no olvides dejarme saber en los comentarios si encontrás un buen proyecto a un buen precio. Regresemos a trabajar. En el lado del conductor sí tuvimos que hacer una modificación en la línea del freno, o más bien combinarlas. Utilicé siempre la de fábrica, pero no fue suficientemente larga, especialmente por donde la queríamos hacer recorrer para que no topara en ningún lado. Finito. That's the right side, right? Hopefully. Por supuesto que esto es algo bastante fácil de hacer y de igual manera instalar, no necesitas ninguna herramienta especial. Estoy más que contento con los resultados. Tuvimos que hacer un agujero un tanto grande para hacer lograr pasar las mangueras del supercargador. De igual manera me tocó ensamblar el 350 ya que lo teníamos que mandar en fabricación y la grúa prácticamente llegó ese mismo día. No me lo esperaba, pero de igual manera no podíamos hacer esperar más el proceso de fabricación, ya que es algo bastante importante. Y sí, ahí va, el Z rumbo a su nuevo set de headers que va a ser fabricado por Josh, que por supuesto siempre hace un excelente trabajo. No tengo dudas de que se va a ver mucho mejor de lo esperado. All right, 1/2 of one header down. I cut the head flange in half because I have to make these two separate pieces. It's basically like making two separate headers that join into one collector so that they can both be removable
easily in the tight constraints that I'm working with. Made a little heat sink so that this flange does not warp. It stays bolted down the whole time I'm building this. And yeah, purged the inside. All the welds are purged. We are doing good. We are off to a good start. I didn't mention it, but I made these collectors previously. There's just 4 15-degree bends that you cut 2 times each. And then expand the ends. Nice. One side is almost done. Have to prep and weld these two. On this side, again, these are separate. But everything is made in the car. I have no fixtures to go off of. I put the flange back on the engine, under the car, bring the tube under the car, and mock everything up like that. So it takes a little longer, but you get a precise fitting, good clearance header. Already got the driver side finished, driver side being the much harder side to do, to fabricate, to fit. The steering shaft comes up like this and has to not hit anything when it rotates, of course. Everything has to be removable, which is what those 2-piece head flanges come in handy for. And now I just have to add some exhaust springs here, keep the collector nice and tight, and we should be good to go. And many hours / days later, we are done. We are fitting good. There's a steering shaft in there. There's a starter with plenty of clearance. Dual 3-inch X-pipe, V-banded, out to some Vibrant mufflers, and 3.5-inch tips. Ton of ground clearance, that will never be an issue. Should flow good, sound good, and be relatively easily removable as best as I could. Okay, I think my job here is done. Got the 4-inch titanium intake with filter, inlet and outlet of the radiator modified to fit the larger Hellcat 1 3/4 piping. It will fit 2 14-inch spout fans, so that's good at least. Barely, but they do fit. Custom coolant expansion tank. And I think that's about it for me. ¡Woo! La única pregunta que él me hizo, ¿querés que sea callado o querés que sea ruidoso? Yo le dije, pues lleguemos a un punto medio, lo suficientemente ruidoso para no aburrirme, pero de igual manera que no sea frustrante cuando vaya cruzando en la carretera. Por supuesto que hay muchos más detalles que no me aguanto por mostrarles, pero por el momento lo tenemos que poner en el if para así poder verlos. Ahora que ya está puesto en el if, podemos observar de una mejor manera los headers y miren qué genial se ven. Creo que una pregunta muy válida sería de qué material son, y no,
No son de titanio, son de stainless. Lo que pasa es que no había presupuesto para el titanio, pero esto se mira bastante genial. No sé qué piensan ustedes, pero la salida del mofle viéndose en la parte trasera es bien típico de los 350Z, muy distintivo, definitivamente lo teníamos que replicar. ¿Qué sigue ahora? Pues seguirle trabajando. Work. No, That's the translation. trabajar, Trabajar. rápido. Muy rápido. Por supuesto que no me agrada para nada el hecho de que tengo que volver a desarmar el frente, pero es mejor hacerlo ahorita ya que no tiene ningún tipo de fluido. La razón principal por la cual tenemos que hacer este procedimiento es que no le había instalado ninguna de las fajas y es porque no sabía exactamente cuál medida iba a necesitar. Recordemos que esta tiene una polea aftermarket y de igual manera este tipo de seteo con la bomba de power steering y el compresor de aire acondicionado necesitas una medida diferente. Así se ven ya las fajas puestas. Esto es algo que se me había olvidado y es muy importante. Darle el torque respectivo a la polea. Son 240 libras de torque. Estoy seguro que no va a ser nada fácil. $235.4, creo que eso sería más que suficiente. Ahora que quité las líneas del clutch viejas, podemos tener una mejor comparación de cómo se ven. Esto es el nuevo seteo que vamos a tener y como pueden notar hay una gran diferencia. Ahora bien, lo que sí logro entender es por qué Nissan usó tanto material en esta línea de clutch. Si miran la aftermarket, es mucho más pequeña y de igual manera más liviana por el material que tiene. ¿Podríamos llamar esto una reducción de peso? Pues no lo creo. Quizás solo ser más eficientes con los materiales. Tampoco podemos olvidar el hecho de que los ventiladores necesitaban ser instalados. Josh me dio la medida exacta que vamos a necesitar ocupar con este seteo. No los instaló porque una vez los instalé con este tipo de zip ties, no los puede remover y quedan fijos. Jamás en mi vida había instalado un tipo de ventilador como esto, pero en realidad es bastante fácil. Ni siquiera sabía que existía este tipo de modelo, se lo recomiendo bastante. Toca poner nuevamente el frente del Z, pero ahora sí, con todos los componentes necesarios para poder finalizar el sistema de enfriamiento. También podemos recolocar el enfriador de power steering reutilizando todas las piezas de fábrica. Lo único que tuve que hacer fue cambiar la dirección de los brackets y hacer agujeros nuevos para poderlo atornillar en una posición diferente. Así tengo mucho más espacio en el lado del pasajero para poder poner el enfriador de aceite que necesita el motor. Por supuesto que ahora teniéndolo atornillado y en una posición fija, podemos redireccionar las líneas que van desde la bomba. Y si se preguntan qué tipo de manguera necesitas utilizar, bueno, cualquiera que sea para fluidos de transmisión. Así tenés que decir en la tienda y ellos ya saben a qué te referís con ello. Muy fácil de redireccionarlas ya que todo está muy accesible. Este es el resultado final, por supuesto que en un futuro lo podríamos reemplazar. Como podrán notar, tuve que quitar el catch can que había puesto en esta posición ya que no era mío, simplemente lo había tomado del taller para así tener una mejor idea de qué medida necesitábamos. Ahora bien, este de Improve Racing sí es de nosotros y lo vamos a dejar fijo ya con este motor. Me gusta mucho más lo lejos que quedan las mangueras de las fajas en caso una de estas se llegue a reventar, y no está de más decirles que hacen una gran combinación con el aluminio. Este es el enfriador de aceite que vamos a estar utilizando en el 350Z. Por su tamaño va a ser bastante fácil de instalar y de igual manera va a suplir todas las necesidades que tenemos con este motor. Y estos son los resultados. Como pueden notar, queda bastante justo, pero de igual manera en una muy buena posición. Un dato curioso es que esta es una placa de aluminio que viene en los Chevrolet Corvette. Como pueden notar, lo cortamos alrededor y de igual manera procedimos a atornillarlo, que ojo, estos también son tornillos de un Hellcat. No solo eso, sino que de igual manera procedí a instalar las salidas que van en el enfriador de aceite y de igual manera en las que van para el filtro de aceite. Déjenme les muestro. Esas dos que ven ahí son las que tienen que reemplazar de igual manera. Me alegra informarles también que ya pude instalar el sway bar y quedó perfecto. No nos obstruye en nada, quedó exactamente en la posición de fábrica. Tuve que ponerla porque de igual manera quería asegurarme de que no me fuera a interferir en ninguna de estas mangueras que tenemos que correr. Y así es como se va a ver tu filtro ya listo para ser instalado en cualquier parte del engine belt que lo quieras poner. Ojo, si está enmarcado aquí el in y el out, por favor asegúrate que lo vayas a poner de la manera correcta. Sí me costó un tanto encontrar el filtro de aceite correcto.
Este es el número de parte por si alguien llega a replicar este tipo de seteo. Y ahora que volví a poner el Z nuevamente en el suelo, lo noto un tanto más bajo. Siéndoles sinceros, el peso ya se hace notar. Para mi suerte, pude reutilizar la base de la batería de fábrica. Como pueden ver, ya está atornillada. Lo único que tuve que hacer es cortar a un 100%, pero nos queda disponible para poder asegurar la batería nueva que podamos utilizar en este proyecto. Lo que sí es que no puedo utilizar una batería de tamaño normal. Ahora bien, el gran problema es que estos motores necesitan un voltaje bastante alto para encender y tiene que ser una batería pequeña. No se preocupen que encontramos una solución y las baterías anti-gravity se encargaron de eso. Esta es, si la puedo sacar, la batería que va a solucionar todos los problemas tanto de espacio como de igual manera voltaje. Siendo más específicos, el modelo que vamos a estar utilizando se llama ATX30HD. ¿Qué sucede eso? Que nos va a generar el amperaje necesario teniendo el tamaño necesario. Y lo mejor de todo es que tienen una nueva tecnología que las hace bastante livianas. Esta pesa 7.31 libras. Ahora bien, si hacemos una pequeña comparación con una batería normal, pesa casi 32 libras. Y ahora teniendo una posición fija de la batería, aún me queda espacio para poder agregar el regulador de combustible de esta manera. Lo mejor de todo es que lo podemos redireccionar a donde mejor nos convenga. Sin duda alguna, baterías anti-gravity fue una muy buena opción para el Z. Les he fallado. Lastimosamente no voy a lograr hacer encender el Z en este video, cosa que tenía planeada por hacer, pero es por ustedes, ya que he recibido muchos mensajes y a la vez comentarios preguntándome de avances en el Z. No los quiero hacer esperar más. Toda la cablería es lo que nos queda pendiente y es algo en lo cual me voy a tomar bastante tiempo porque no tengo margen de error. Siéndoles sinceros, esta es una de las etapas más críticas en este proyecto. No me quiero volar la computadora ni de igual manera el motor, así que tengo que tener mucho, pero mucho cuidado en este proceso. En verdad no encuentro palabras de cómo agradecerles el gran apoyo que me han brindado en este proyecto y de igual manera les ofrezco una disculpa por tardarme tanto en sacar videos, pero es que me gusta tenerles una muy buena calidad ya que ustedes se merecen lo mejor. Sin mucho más que decirles, adiós.